Les solicito guardar el orden y la compostura debidas, compañeros. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a desarrollar herramientas informativas que permitan difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Para tal fin, tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputada. La suscrita diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos… Permítame, diputada en tribuna. Compañeros diputados y diputadas y quienes nos acompañan en este recinto, les solicito de la manera respetuosa guardar silencio y compostura por respeto a la oradora en turno y a este recinto legislativo. Continúe, diputada. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. En días pasados fuimos testigos de expresiones de discriminación de parte de un legislador federal, transmitidas precisamente en un noticiero radiofónico perteneciente al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, un medio público. El descuido en las declaraciones de parte del diputado federal por el primer distrito electoral al que pertenece el municipio de Fresnillo se viralizaron en redes sociales y levantaron la indignación en la sociedad y clase política zacatecana. Benjamín Medrano Quesada, entonces, se dio paso a la reflexión y tuvo a bien pedir una disculpa pública por los desatinados comentarios que deslizara fácilmente en aquel noticiario matutino. Es de reconocerle al legislador la oportunidad para hacer un descargo hacia quienes hayan ofendido al haberse conducido con negligencia ante la audiencia y sus pares indígenas en la Cámara Baja. Igualmente, como representante popular, ciudadana, mujer profesionista y persona, reconozco en la sociedad zacatecana la oportunidad para censurar este tipo de conductas con las que hemos luchado en las últimas décadas, siempre teniendo en mente la posibilidad de convivir en tolerancia y pluralidad. La indignación social habla de la etapa en la que nos encontramos como un colectivo en donde privilegiamos la inclusión antes que la marginación por cualquier índole o condición particular o de minoría. Y es precisamente en esta etapa de nuestra sociedad que también hemos robustecido nuestras instituciones con la finalidad de desincentivar las manifestaciones de discriminación desde los entes de gobierno, en caso de la recién creada Defensoría de las Audiencias perteneciente al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Precisamente, el pasado 18 de febrero, el Gobierno del Estado de Zacatecas dio paso a la reforma del decreto por el que se crea el CISART e incluye en un nuevo decreto la formación de un Consejo Consultivo Ciudadano y una Defensoría de las Audiencias con la finalidad de intervenir oportunamente en la planeación, evaluación y generación de contenidos del organismo encargado de la difusión de contenidos públicos en radio y televisión. Con ello, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión fortalece sus procesos de diseño y valoración de las políticas públicas para la comunicación, privilegiando en todo momento y teniendo en cuenta que los medios públicos son hoy quienes apuntalan una cultura de las audiencias, a través de contenidos formativos útiles a la ciudadanía, así como la promoción de los derechos y la dignidad humanos. Teniendo en cuenta que el Consejo Consultivo Ciudadano ya tiene facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos desarrollados en el CISART, y que la Defensoría de las Audiencias es la responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias, y cuya prioridad será hacer valer los derechos de las audiencias de forma imparcial e independiente, es que me dirijo a ambos organismos para manifestarles el siguiente exhorto. Con respecto a la difusión de contenidos informativos en donde se ha dado paso a la transmisión de expresiones de discriminación, creo oportuna la posibilidad de que tanto la Defensoría
como el Consejo, desarrollen acciones específicas para prevenir y encauzar las demandas sociales por el derecho de las audiencias a acceder a contenidos que velen por la pluralidad, la igualdad, la inclusión, la ética, la libertad de expresión, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Precisamente, es facultad de ambos órganos encargados de la valoración de los contenidos, tanto en radio como en televisión pública, como lo señala el decreto que crea el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, como el decreto que da entrada a la Defensoría, artículos 21 y 23, y al Consejo, artículos 16 y 17. Incidir en la promoción de la cultura de los derechos de las audiencias de la siguiente manera. El Consejo Consultivo Ciudadano tiene como facultad elaborar mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas de los radioescuchas y televidentes, mientras que la Defensoría coadyuvará con la alfabetización mediática de las audiencias, difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Igualmente, la Defensoría coadyuvará en la implementación de medidas de accesibilidad para que las audiencias con discapacidad y las audiencias infantiles puedan ejercitar las medidas de defensa que correspondan. De esta manera, ambos órganos se encuentran habilitados para incidir directamente en la creación de políticas públicas para la capacitación y formación de las audiencias, con la finalidad de que conozcan sus derechos al consumir los contenidos públicos ofrecidos por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Es por tal que la exhortativa que aquí se desarrolla busca fortalecer los procesos de construcción de audiencias preparadas y dispuestas a hacer valer sus derechos. De acuerdo a este orden de ideas, es que esta representación popular conmina de la manera más atenta al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a generar cápsulas informativas que se transmitan al inicio, en el inter y al final de todos y cada uno de los programas en ambas plataformas de comunicación, así como en sus redes sociales, con la finalidad de prevenir a la sociedad zacatecana que si alguno de los contenidos difundidos en el espectro público dejaron de mirar en algún momento los principios de pluralidad, equidad, inclusión, ética, libertad de expresión, transparencia y respeto a los derechos humanos, es derecho de la audiencia ingresar observaciones, quejas, sugerencias, peticiones y o señalamientos. Estas cápsulas informativas, a su vez, y de una manera didáctica y sucinta, deberán de invitar al televidente o radioescucha a procesar sus inconformidades a través de la Defensoría de las Audiencias del CISART, órgano que deberá de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las solicitudes de las audiencias. Estoy convencida de que con ello, la formación de las audiencias comenzará a dar pasos concretos para la consolidación de los contenidos públicos que miren por los principios que enarbolan el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y que logren la tarea de vinculación social y la edificación de espacios de diálogo social y pluralidad. Es de notar igualmente que en el caso de los noticieros, los locutores deben de mantener en todo momento la imparcialidad con la audiencia, con los contenidos informativos y con las y los personajes entrevistados, así como con las y los colaboradores que participan en los espacios noticiosos, especialmente en esto último donde algunos locutores dejan a un lado la neutralidad para saludar amigos, compadres y otras consideraciones subjetivas. Su obligación, también hemos de recordarles, es distinguir oportunamente entre su opinión y la información vertida para las audiencias. Por último, y no menos importante, hago una atenta invitación a los espacios noticiosos del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión para que se conduzcan con la ética y profesionalismo que un medio de comunicación, especialmente del espectro público, debe de mirar en todo momento. La reproducción y difusión de contenidos informativos que no sean desarrollados por el CISART obliga a las y los locutores a ofrecer siempre el crédito correspondiente para sus creadores, así como citar las fuentes de donde se han obtenido y difundido los datos presentados en las audiencias. Procesar la información no generada por el medio público como un producto propio de los locutores es una falta grave a la ética y al obligado profesionalismo, tendencia que ha permeado en la presentación de algunas notas periodísticas, columnas y o artículos de investigación en recientes fechas dentro de los noticiarios de la radio pública. Resulta una tarea implazable para el Consejo Consultivo dar el tratamiento adecuado a las anomalías que identificadas
y buscar los mecanismos que desincentiven estas prácticas que desacreditan al medio público. En razón de lo anterior expuesto y fundado, y con el objetivo de contribuir en la formación de las audiencias en Zacatecas y sus derechos, someto a la consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al sistema zacatecano de radio y televisión a desarrollar herramientas informativas que permitan difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada Presidencia, diputada presidenta, para solicitar se registre mi asistencia y Sí, quede sin diputada. efecto el justificante presentado. Sí, De diputada igual Mayela. manera, diputada presidenta, Samuel Rivales Carrillo,